Es la pregunta de las preguntas. Yo creo que todos nos la hemos formulado en alguna ocasión. ¿Existe vida después de la vida? ¿Qué pasará con nosotros cuando dejemos de existir, cuando este montón de huesos y carne que es nuestro cuerpo deje de funcionar definitivamente? Para nosotros solo habrá la nada, la no existencia, o de algún modo viviremos en algún lugar que no nos podemos ni imaginar. Hoy, en Universo Misterio, contaremos con un testimonio de excepción. Eduardo Gil, una persona que estuvo en el más allá y regresó para contarlo. Él sufrió un derrame cerebral y durante varios minutos estuvo muerto. Y él recuerda que en ese lapso de tiempo se encontró en un lugar maravilloso, en un lugar que desprendía una luz de indescriptible belleza. Allí se encontró con familiares y amigos ya fallecidos que le transmitieron una serie de mensajes. Y en Universo Misterio también contaremos con otro invitado de absoluta excepción. Él es nuestro compañero, Carlos Fernández. Si recordáis, la semana pasada hablamos con él sobre esas voces del más allá, sobre el contacto con el otro lado, con el mundo de los espíritus, a través de medios electrónicos. Hoy ascenderemos un peldaño más, porque al parecer esas entidades del otro lado, esos espíritus, no solamente transmiten sonidos a este mundo, sino también imágenes y escenas en movimiento, auténticas filmaciones. Hoy en Universo Misterio, Carlos nos explicará todo absolutamente sobre estas imágenes del otro lado y, por supuesto, veremos esas imágenes, esas instantáneas, esas escenas en movimiento, esas filmaciones del otro lado. Pero habrá mucho más en el programa de hoy, porque os ofreceremos las últimas noticias en el mundo del misterio. Conoceremos, por ejemplo, las declaraciones de John Brennan, que fue director de la CIA entre el año 2013 y 2017. Él ha hablado sobre ovnis. También ha hablado sobre ovnis Guillermo del Toro, el gran protagonista, el gran triunfador de la noche de los Óscar. Óscar a la mejor película, Óscar al mejor director. Pues Guillermo del Toro también se ha encontrado con un platillo volante. Y habrá más, porque también ahondaremos en la increíble sociedad delfín. Los biólogos marinos han descubierto que los delfines viven en sociedades muy estratificadas y muy complejas, muy parecidas a nosotros. De hecho, esos científicos han llegado a la conclusión de que si los delfines tuvieran extremidades, probablemente desarrollarían civilizaciones muy parecidas a las nuestras. Y seguimos con animales, porque otro grupo de científicos ha descubierto que ciertas aves tienen una inteligencia absolutamente increíble, utilizan unas técnicas de caza tan refinadas que son muy difíciles de creer. También en Universo Misterio escucharemos el testimonio de un español, Alejandro Nieto, que vivió un extraordinario encuentro cercano con ovnis. Y escucharemos también a la protagonista de otro caso muy llamativo. Es una joven, ella se llama Marina, y en la localidad madrileña de Tres Cantos, hace tan solo unos meses, filmó junto a su novio 4 objetos voladores no identificados. Desde luego, la filmación es muy llamativa, muy espectacular. Escucharemos a Marina y veremos esa filmación. Esto y mucho más en el programa de hoy de Universo Misterio. Y como os adelantábamos, empezamos con esa entrevista que mantuvimos con Carlos Fernández, que nos hablará sobre esas imágenes, sobre esas filmaciones, sobre esas escenas en movimiento del más allá. Carlos nos contará todo sobre el tema y, por supuesto, también tendréis la oportunidad de ver esas imágenes y esas filmaciones que aparentemente nos envían los espíritus desde el más allá a este mundo tridimensional en el que vivimos. Empieza ya Universo Misterio. Lo prometido es deuda. En un programa anterior hablamos con un invitado muy especial, Carlos Fernández, sobre esas voces del más allá. E incluso nos centramos en aquellos grupos de personas que son capaces, a través de medios electrónicos, de mantener una comunicación, un contacto fluido, una conversación con esas voces del más allá. Pero como os decía, lo prometido es deuda, y hoy vamos a hablar no de voces del más allá,
sino de imágenes del más allá. Y como no, tenemos con nosotros a la persona adecuada para hablar sobre este asunto. Él es Carlos Fernández, es un gran investigador de todo este tipo de temas que solemos tratar en Universo Misterio y es uno de los mayores expertos del mundo en transcomunicación instrumental, el contacto con el más allá a través de medios electrónicos. Don Carlos Fernández, muchas gracias. Encantado de estar otra vez aquí. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Universo Misterio. Fíjate, si el asunto del contacto con el más allá a través de sonidos y sobre todo esas voces directas, ¿no? Esas conversaciones de pregunta, respuesta, interacción entre los comunicantes de este lado y los del otro es un tema alucinante, más lo es el de las imágenes del más allá, porque los transcomunicadores, los investigadores, no solamente habéis conseguido obtener esas voces del otro lado, sino también imágenes. ¿Cómo se consiguen, Carlos, esas imágenes del más allá? Yo siempre digo que todo el contacto con el más allá a través de medios técnicos siempre va acompañando cada uno de los aparatos electrónicos que se integran en nuestra vida. En el caso de las imágenes, ya cuando comenzó el cine, a principios del siglo XX, ya se empezaban algunos mensajes de mediums, ya empezaban a hablar de que se aparecerían en los aparatos electrónicos y en las cámaras de vídeo. Es decir, que en una época, ¿de qué época estamos hablando? De principios del siglo XX, O sea, cuando todos estos grandes aparatos que hoy tenemos muy perfeccionados comenzaban su andadura, las grabadoras, la radio e incluso la televisión, en esa época ya algunos medios anunciaban de que los contactos en el futuro no se harían a través de mediums, sino a través de aparatos electrónicos. Es decir, que esos espíritus estarían comunicándose a través de los mediums, ¿no? De personas que son capaces o serían capaces de incorporar esos espíritus, pues esas almas, esos espíritus del otro lado, ya estaban anunciando que se iban a presentar a través de las teles y de las radios. Pues así es, así es. Y fíjate que si bien los aparatos electrónicos, prácticamente desde su nacimiento, hay datos de que ya se producían estos contactos, aunque fuera de forma casual o de forma espontánea, en las radios, en las grabadoras, también en la televisión. Pero si bien hasta que no se hizo cotidiano el uso de los vídeos, en este caso, pues no comenzaron a registrarse las voces, las imágenes del más allá. Si bien había imágenes espontáneas que surgían en aparatos de televisión, como digo, hasta que en los años 80 los vídeos se popularizaron y entraron en los hogares, no comenzó a registrarse este tipo de imágenes de forma sistemática, incluso con algún método. En este libro que tengo aquí, que se titula Voces del Más Allá, y el autor es el invitado que tenemos hoy con nosotros, aquí los lectores podrán ver, podrán observar alguna de esas o algunas de esas imágenes del más allá, porque Carlos, quizás el auténtico responsable de que se popularizara esta técnica, que ahora nos explicarás en qué consiste, para conseguir esas imágenes del otro lado, es un alemán, Klaus Schreiber. ¿Quién era este tipo y cómo ideó ese método de obtener imágenes del otro lado? Pues la historia de Klaus Schreiber, que estaba vinculado a la electrónica a través de la instalación de alarma, de equipos de seguridad y demás, pues él comenzó a experimentar como tantos y tantos otros, primero a través de las psicofonías. Y lo hacía porque su situación personal, pues habría hasta 8 personas allegadas fallecidas, incluidos 2 de sus hijos, su mujer, ¿no? Esa situación le motivó a experimentar primero en psicofonías y tras lograr algunos resultados, él siempre deseó pues, obtener imágenes, obtener, no solo quedarse con las voces, sino obtener imágenes. Y consultó a las voces, a sus interlocutores
cómo debía ser. Y la respuesta, como suele ocurrir, a veces pues no es una frase breve, pero incluso interpretable, pero en este caso Schreiber recibió la palabra canal vacío. Canal vacío. Canal vacío. Él interpretó que debía conectar la cámara de vídeo al televisor y a su vez apuntar la cámara hacia la pantalla. Interpretó en un canal vacío, como haciendo un bucle, una realimentación que se llama, lo que produce un efecto como para entendernos como de espejos paralelos, ¿no? La imagen se repite una y otra vez una tras otra. Pues bien, con este método y variando pues la iluminación, moviendo las cámaras y demás, consiguió, viendo después los vídeos fotograma a fotograma, registrar algunas imágenes auténticamente sorprendentes, incluidas una en la que él reconoce la imagen de su hija fallecida, su hija que falleció joven, ¿no? Pero también había otras imágenes incluso de personajes conocidos, ¿no? Con actores, incluso algunas otras imágenes de las obtenidas por Klaus Schreiber fueron identificadas, ¿no? Y hay que decir que el método que ideó, ese sistema para utilizar para la experimentación en psicoimágenes, pues aún se sigue utilizando. Estamos viendo ahora en pantalla algunas de esas imágenes que obtuvo Klaus Schreiber, esas imágenes supuestamente procedentes del otro lado, pero la historia de la transcomunicación instrumental es apasionante porque lo que nos estás contando es que de algún modo esas voces del más allá le ofrecen una pista para idear ese método con el fin de obtener imágenes del más allá. Es decir, las voces del más allá le indican cómo obtener imágenes del más allá. Que, por cierto, hay que decir que, por si alguno de nuestros espectadores lo quiere poner en práctica, que es un método que exige una enorme paciencia, porque luego hay que observar esos segundos de grabación, fotograma a fotograma, y es un trabajo muy, muy pesado. Claro, sí, es un trabajo tedioso, por eso las sesiones de experimentación se realizan como mucho de 1 minuto, porque luego el material que hay que revisar, cada uno de los fotogramas, que son 25 por segundo, ¿no? es relativamente, es bastante tedioso, ¿no? Y muchas veces, claro, como ocurre en el fenómeno de las psicofonías o de cualquier otro de aparentemente de contacto con el más allá, muchas veces no dar los resultados esperados. No es como encender la televisión y ver un canal cualquiera, pues a veces pues, hay resultados y otras veces no los hay, ¿no? Es decir, que de algún modo, digamos que esas nubes luminosas, ¿no?, que se ven en la pantalla cuando conectas esa cámara a la pantalla y en el monitor se generan esas nubes luminosas, eso sería, digamos, lo que los expertos llamáis portadora, ¿no? Sí, digamos que es un material sobre el que se interactúa, quien sea que esté del otro lado, ¿no? Está interactuando y está creando, modelando esas nubes para nube. crear las imágenes. Y Sí. pasa un poco igual quizás con las psicofonías, ¿no?, o con las voces del más allá, es decir, que esas inteligencias utilizarían el ruido de fondo, el ruido ambiente, para modularlo y ofrecer esos mensajes, es decir, formar esas frases, esas palabras. Pues sí, los mejores resultados que hemos obtenido en experimentación en psicofonías, por ejemplo, han sido cuando había un ruido de fondo, incluso algunas con un ruido que era casi insoportable, ¿no? Pero que ese ruido sería como el material o la masa de la que producirían, ¿no? Se producirían estas voces. Y en el caso de las imágenes es algo parecido. Es también una constante en este tipo de fenómenos de que no son muy prolongados o no suelen ser muy prolongados en el tiempo, por lo cual, y seguramente porque exijan un esfuerzo o una cantidad de energía considerable, por lo que en este caso pues las imágenes se suelen ver en la mayoría de los casos en un solo fotograma o en 2 o 3 como mucho. Pero actualmente, en
pleno siglo XXI también hay una serie de grupos que han obtenido resultados muy importantes y han obtenido estas imágenes del más allá, incluso a veces en movimiento. Hay un grupo que ha dado mucho que hablar, que como digo ha obtenido resultados muy espectaculares, que es el grupo de Luxemburgo. ¿Quiénes son esta gente? Sí, el Centro de Estudio de Transcomunicación en Luxemburgo, sobre todo fue muy conocido en los años 80 porque bueno, comenzó experimentando con simples psicofonías para luego, por indicación de esas voces psicofónicas, perfeccionar los equipos que iban agregando o colocando en su experimentación para luego obtener imágenes, pero no a través de ningún método en concreto, sino de forma espontánea. Incluso hay imágenes y textos y voces a través de los ordenadores, algo que también han obtenido otros experimentadores, no solo ellos, ¿no? Pero sin duda lo que han obtenido el matrimonio principal que forma este grupo de Luxemburgo, Maggie y Jules Hartwig, pues es de lo más espectacular que se ha registrado en la transcomunicación, creo yo. Yo no me atrevo a repetir el apellido de este matrimonio, tú lo has dicho casi perfecto, pero yo no me voy a atrever a hacerlo. Estamos viendo ahora en pantalla algunas de esas imágenes que ha obtenido este equipo de Luxemburgo, como dices, liderado por este matrimonio. Pero es que aparte de estas imágenes fijas, el grupo de Luxemburgo ha obtenido escenas del más allá, es decir, imágenes en movimiento, que invito a todos los espectadores de Universo Misterio a compartirlas con nosotros. Atentos a estas imágenes en movimiento. Anda que no he visto estas imágenes veces y veces, pero todavía me siguen sorprendiendo. Carlos, esto ya es un paso superlativo, ¿no? Es decir, ya no son imágenes fijas, sino que, en cierto modo, bueno, en cierto modo no. Es decir, esas imágenes van cambiando de forma, se van moviendo. Pues sí, insisto, son lo más espectacular que se ha presentado que he conocido en el mundillo de la transcomunicación instrumental entre la gente que ha experimentado. Sin embargo, el matrimonio de Luxemburgo, pues últimamente, en los últimos años, pues no ha hecho tan público su trabajo, ¿no? Entonces, me consta de que siguen experimentando, pero de forma más privada. De forma más privada, sí, sí, sí. Y hay otro fenómeno también vinculado al grupo, al grupo de Luxemburgo, que a mí me parece también digno de mención. Constantin Raudif. Constantin Raudif fue uno de los grandes investigadores de este tipo de fenómenos, de toda clase de sucesos paranormales, y Constantin Raudif, una vez que fallece, digamos que se comunica con diversos investigadores, con diversos transcomunicadores. Y uno de los grupos con los que se comunica es con este grupo de Luxemburgo. Si te parece, vamos a escuchar lo que aparentemente es la voz de Constantin Raudif comunicándose desde el más allá con el grupo de Luxemburgo. Atentos. ¿Aló? Hier spricht Konstantin Raudif. Liebe Freunde, das, was Sie im Moment erleben, ist eine historische Stunde, sowohl auf Ihrer wie auf unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass Bild und Ton... Bueno, desde luego el sonido es enormemente llamativo, ¿no? Es un sonido, diría, casi cavernoso, que suena hueco. Carlos,
¿Qué es esto? Además es muy claro. Sí, sí, es muy claro y se repite en otras muchas grabaciones que hay relacionadas con Konstantin Raudive, aparentemente hablando desde el otro lado, tanto en vídeos con audio, ¿no? Como en llamadas telefónicas que también las hay registradas, Es ¿no? decir, que también se ha comunicado con otras personas. Sí, con otras A personas través del y teléfono. a través del teléfono, y su timbre de voz es inequívocamente el que hemos escuchado, ¿no? ¿Quién era Konstantin Raudive? Pues fue uno de los grandes, como decías, uno de los grandes experimentadores y divulgadores del fenómeno de las psicofonías, junto a Fredrik Jürgenson. Son los dos que han, hecho famosas las psicofonías. Konstantin Raudive, que además estaba muy vinculado a España, porque era una de las lenguas que hablaba, incluso tradujo al letón, que era su idioma madre, el Quijote, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pues sí, Konstantin Raudive, que además fue uno de los promotores de una de las grandes investigaciones o experimentaciones que se hicieron en psicofonías en condiciones de control, ¿no? Que realizó en los estudios de la Pi Records en los años 70. Y ahora nos trasladamos a la actualidad, a la plena actualidad. Si el Grupo Luxemburgo experimentó sobre todo en los años 80, principios de los 90, hay ahora una organización que se hace llamar IFRES en Francia, que también está obteniendo resultados muy espectaculares de imágenes del más allá, incluso de escenas en movimiento del más allá. Pues sí, el Instituto Francés de Investigaciones Espíritas, con las siglas en francés, IFRES, es quizás uno de los más activos experimentadores en imágenes, ¿no? Si bien utilizan el método que diseñó o que puso en marcha Klaus Schreiber, pues lo han perfeccionado y como lo mencionábamos antes, por indicaciones desde el otro lado, ¿no? Y han logrado perfeccionar este método utilizando una pantalla parabólica, una columna de humo, un proyector en vez de una pantalla de televisión, y el resultado es que son unas imágenes que dan una sensación de 3 dimensiones, ¿no? Especialmente por la columna de humo que se interpone entre la cámara y la pantalla, ¿no? Y los resultados son de lo mejorcito que se está registrando en estos momentos, ¿no? Son los más espectaculares de los que se están obteniendo en la actualidad. Ya sabes que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que nada mejor que compartir con nuestros espectadores de Universo Misterio estas imágenes en 3 dimensiones, imágenes en movimiento, que ha obtenido la gente del Grupo IFRES. Imágenes del más allá, imágenes fijas y escenas, imágenes en movimiento. Desde luego es un fenómeno que yo creo que a todos los que nos están viendo y a nosotros mismos nos hace pensar y nos hace reflexionar en la posibilidad de que exista vida después de la vida, ¿no? Pero yo supongo que muchos de los que nos están viendo desde sus casas se estarán preguntando ahora mismo, vale, las personas fallecidas, ciertas personas fallecidas, ciertos espíritus, aparentemente se están comunicando con nosotros desde el más allá, a través de sonidos, a través de imágenes, pero ¿cuál es el mensaje que transmiten? ¿Qué es lo que quieren decirnos? El mensaje principal, y que se repite en muchísimas de las comunicaciones, es que la vida continúa, ¿no? Esa es la esencia del mensaje. Es decir, que es un mensaje esperanzador. Esperanzador, desde luego, ¿no? La vida continúa, incluso tiene algunas características más concretas, ¿no? Algunos experimentadores han hilado fino y han ofrecido características o han obtenido información muy puntual sobre ese más allá, pero a grandes rasgos, en grandes términos, y en esto coinciden prácticamente todos los experimentadores, toda la información que han recibido todos los experimentadores,
es que el más allá, según se concibe a través de la transcomunicación instrumental, es un paso a un mundo siguiente, un mundo material, de una materia más leve, pero un mundo siguiente como un paso más hacia otros más evolucionados, ¿no? No es... no es el cielo eterno. No es el cielo eterno, no, desde luego pasarían tanto las personas como los animales, como las plantas. Tanto las personas como los animales, como las plantas. Pasarían, todos los seres vivos. Cuando fallecen aquí en la Tierra, pasarían a ese otro mundo como una escala más hacia el paso a otros mundos cada vez más evolucionados. Es decir, que digamos que sería una especie de escala evolutiva, ¿no? Y que cuando dejamos este mundo tridimensional nos vamos a otro mundo material, pero quizás una materia más sutil, ¿no? Exactamente, así es. Ese es el concepto que se transmite en prácticamente todas las comunicaciones. Bueno, podríamos profundizar muchísimo más en este asunto, pero lo haremos en próximas ocasiones, porque sobre la transcomunicación instrumental hay tantísimo que hablar y nadie mejor que tú para contárnoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Nuestro siguiente invitado estuvo muerto durante varios minutos y tuvo la oportunidad de visitar ese más allá y regresar para contarlo. Él asegura que estuvo en un lugar maravilloso, de indescriptible belleza y que desprendía una luz también muy difícil de describir. Nuestro invitado se llama Eduardo Gil, lo considero un amigo y desde luego estoy muy agradecido que nos ofrezca este testimonio en el programa de hoy de Universo Misterio. Eduardo, ¿cómo estás? Pues muy bien. Hola de nuevo, compañero, porque para mí eres un compañero, de verdad. Pues bien, y feliz. Eduardo, dime una cosa. ¿Tú estuviste en el más allá? Más allá, y he vuelto aquí. Lo puedo garantizar al 100%. Yo sé dónde estuve y sé por qué volví. Yo estuve clínicamente muerto, lo quiero puntualizar aquí en el programa. Mucha gente puede ser escéptica. Escéptico era yo. Gente agnóstica era yo. Gente totalmente laica o atea, o en general no creyente, con cosas diferentes que se escapan a la vida cotidiana o a la realidad. Porque tú, Eduardo, tú sí, lo decías, lo acabas de decir ahora, tú eras agnóstico, es decir, que no tenías una idea clara si existía un más allá o no existía, y tampoco era algo que te preocupara demasiado, ¿no? Yo creo que tus prioridades en la vida iban por otro lado. Así es. En absoluto yo podía llegarme a creer. Hablo antes de esta experiencia de que existía un más allá, que existía otra vida diferente, que nosotros como individuos continuaríamos siendo eternos totalmente. Eso yo, dentro de mis conceptos o de mi cultura o mi conocimiento, no entraba, no tenía lugar. Pero a raíz de la experiencia, al estar yo clínicamente muerto, por supuesto que es al 100% garantizado, por lo menos yo lo garantizo. Y como yo, otras personas que han vuelto, quiero decir, han vuelto de ese otro más allá. Es decir, y sí que existe la vida eterna. Tú has vivido lo que los expertos, los especialistas, los investigadores denominan una experiencia cercana a la muerte, pero por concretar e ir directamente a la historia, Eduardo, ¿cómo comienza tu experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es lo que te pasa, que te provoca esa muerte clínica? Yo, en agosto del 2008, sufro un derrame cerebral. Este derrame cerebral pues es congénito, quiero decir con ello y consigo, mi madre falleció de lo mismo en el año 2000, de un derrame cerebral. Yo lo sufro en agosto del 2008, dado hecho de que yo no lo sabía, pero tenía una malformación cerebral en una arteria, la cual me provocó un aneurisma cerebral y la rotura de ese vaso sanguíneo, lo que provocó en un derrame cerebral y llegué a estar clínicamente muerto. Yo aparecí en un lugar totalmente algo, es que era, no se puede explicar con palabras, es que es indescriptible, no sé cómo decirlo claramente. Antes de ir a tu experiencia, Eduardo. Y ahí es donde empieza cuando espera, Eduardo, antes de ir a tu experiencia, porque a ti, creo recordar que te encuentra una amiga en casa
Y eso sin es, conocimiento. sin conocimiento, inmediatamente llaman a una ambulancia y eso es lo que te salva la vida, ¿no? Si no llega a encontrarte esa amiga, probablemente, quizás, Bueno, tú no estarías aquí, quizás. Quizás el aspecto de decir me salva la vida es que ¿qué es lo que realmente me salva la vida? Porque yo estoy muerto y vuelvo a la vida. Claro. Es que es algo que no se puede explicar con palabras o con la ciencia. Algo inexplicable, algo que se vaya de la lógica y del conocimiento humano. Pues, Yo llego clínicamente muerto al hospital. De hecho, por mí ya no dan nada, seguro. Sin embargo, aún logro, entro en coma, posteriormente entro en coma y permanezco en coma 3 meses. Pasados esos 3 meses, tengo una recaída, permanezco hospitalizado en el San Juan de Dios de Zaragoza, donde permanezco 5 meses. Logro salir adelante, me dan el alta en el San Juan de Dios y permanezco luego 9 meses en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral en calle Río Buyaque de Madrid. Y salgo totalmente nuevo. Porque claro, en este centro por lo que se recupera un poco es la memoria cognitiva, las capacidades cognitivas cerebrales. Y por sí solo también logro recuperarme, recupero el habla, la movilidad, la memoria, en general todo. Vuelvo a convertirme en lo que se suele llamar en una persona ciudadano normal, en el aspecto de que me he recuperado de todas mis lesiones que venían a raíz de mi muerte clínica y permanecer 3 meses en coma. Es decir, estás 3 meses en coma, 9 meses de recuperación, una recuperación me imagino que muy dura, durísima. Pero caigo al salir del coma, vuelvo a recaer y me llevan a morir al San Juan de Dios de Zaragoza, del cual luego logro volver a salir de nuevo en el aspecto de que, ¿cómo decir la palabra exacta? Me recupero y de esa recuperación magnífica, luego ya me voy a Madrid, donde permanezco 9 meses en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, en el cual ya en el mes de septiembre del 2009 ya tengo alta de todo. Supongo, sí, Eduardo, que ahora muchos de nuestros espectadores estarán deseosos de saber qué es lo que te ocurrió en ese proceso de muerte clínica, durante ese lapso de tiempo en el que estuviste muerto, ¿no? Antes te interrumpí cuando estabas empezando a comentar, a contar, a narrar, a ahondar en esa experiencia que tanto te ha cambiado la vida y que tanto te ha influido. ¿Qué es lo que te pasó, Eduardo, en ese proceso de muerte clínica? ¿Dónde apareciste? La vivencia fue la siguiente. Aparecí en un espacio maravilloso, indescriptible, en el aspecto de que tenía una felicidad plena y se me acercó como un ente. Y luego los aragoneses somos un poco así, de un carácter pues también alegre y feliz. Y yo lo primero que se me ocurrió decir, no me diga que usted es San Pedro. Fue como una luz luminosa, un ente, tenía claramente como una figura humana. Y él me contestó, hijo, no me hables así. Mira quién hay aquí. Y justamente quién hay aquí, acto seguido, se acercaron hacia mí como varios seres luminosos. Cuando más se acercaban hacia mí, ya empezaba a ver ya sus rostros y las siluetas. Y sus rostros coincidían con los abuelos que había conocido yo en vida, con abuelos que no había conocido en vida, que solo conocía de fotografías, a los cuales no había conocido en vida, y también a mi madre fallecida, también de un derrame cerebral, ya un tío, hermano de mi padre, fallecido en un accidente de tráfico en el año 1981, que permanecía tal como falleció. El aspecto que tenían los entes que se me acercaron, en este caso familiares, tenían aspecto juvenil. No quiero decir que estuviesen con rostro envejecido, no, todo lo contrario, como una media de unos 40 años. Se abrazaron a mí, me dijeron, hijo, no temas, aquí estamos muy bien, pero has de regresar. Has de cuidar a tu padre. A continuación fue como fundirnos en un abrazo, en un sentimiento de unión y de amor, y ahí se acabó mi experiencia cercana a la muerte. Y posteriormente ya solo recuerdo el salir ya del coma, que dijeron los doctores, Eduardo, y yo reaccioné cuando se acercó mi padre y me estrechó la mano y me dio como un pellizco que creo yo que se lo dijeron también los doctores para que yo reaccionara. Y es cuando salí del coma con esa reacción. Dije, padre, he tenido una experiencia, he estado con los abuelos y he estado con la mamá. Y me han dicho que tengo que cuidarte. Hijo, no hables ahora de eso. Has vuelto a la vida, estás aquí con nosotros, no te preocupes. Y eso es lo que pasó. Y claro, todas estas cosas nunca te las puedes imaginar que te pueden ocurrir a cualquier
ciudadano mortal, pero ocurren, y realmente intentas dar una explicación lógica, porque obviamente uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede haber vida después de la muerte? Pero sí que la hay. Yo doy fe de que sí la hay. ¿Y tú, Eduardo, cómo te sentías en ese otro lado? ¿Cuál era tu sensación? Mi sensación era como si nunca la hubiera vivido en vida, en forma física. Era una inmensidad, era una felicidad inmensa lo que quiero transmitir. Era un gozo, era un disfrute el decir, pero si estoy aquí de maravilla, si estoy mejor aquí que no cuando estaba vivo, o en el otro lado, o en el mundo terrenal. Yo, de hecho, no quería volver aquí al mundo terrenal. Era una situación y una vivencia tan placentera que yo quería quedarme allí, pero me dijeron mis familiares, Eduardo, hijo, has de marchar, has de regresar y has de cuidar de papá. Y esa es mi vivencia, lo que yo viví. Y además, te digo más, es que era una luz tan maravillosa, una situación tan placentera, no sé, era finita, quiero decir, yo miraba, porque yo ya en sí, yo era curioso, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar es este? Y no había finito, digo, no había fin, horizonte, quiero decir, era todo como una especie de globo o cápsula o una gran cúpula luminosa, transparente, con mucha luminosidad. Y estaba yo muy feliz, pero regresé y me fastidió, si puedo utilizar esa palabra, el regresar. Yo quería quedarme allí. Esa, Eduardo, fíjate, es una de las características fundamentales de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte. Yo creo que he tenido la oportunidad de entrevistar hasta el momento a más de 200 personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, y la inmensa mayoría de ellos, de esas personas, relatan exactamente lo mismo que Eduardo. Esa sensación de bienestar, de paz absoluta en el otro lado, una sensación indescriptible que nunca han vivido esas personas en este mundo, en la Tierra, ni probablemente vivirán en la Tierra, solo en ese otro lado. Y también otra característica fundamental, Eduardo, que tú acabas de describir ahora, es que no quieres marcharte de allí, que no quieres volver a este mundo, y que si regresas es obligado. Y la mayoría de las personas que han experimentado una ECM, una experiencia cercana a la muerte, relatan exactamente lo mismo, que son obligadas por esas entidades del otro lado, por sus familiares fallecidos, a regresar. Quizás porque tienen todavía algo que hacer en este mundo. En tu caso, Eduardo, era cuidar de tu padre. Así es, cuidar de mi padre y sobre todo hacer el bien en este mundo, intentar luchar por los más débiles de nuestra sociedad, intentar mejorar las cosas, que no haya tanto sufrimiento en este mundo y sobre todo el transmitir como un mensaje de esperanza y de ilusión hacia la gente, que nos queramos más, que nos amemos más, que no nos reprochemos tanto, que seamos más solidarios y que tengamos más paz interior, que no nos molestemos por cualquier circunstancia adversa, sino que luchemos, que todo tiene solución. Pues si desde el más allá te das cuenta, por algo es, porque esto es un tránsito que es un continuo caminar, nosotros como entes, que tenemos un cuerpo físico, pero que es algo más, que es algo espiritual. Me estás, Eduardo, emocionando, porque estoy recordando a tantas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y que me relatan exactamente lo mismo, esa sensación al regresar de misión, pero no la misión de convertirte en un líder político, en un líder mediático, sino una misión con la gente que tienes a tu alrededor, con tus amigos, con tu familia, la misión de hacer la vida más llevadera a esas personas, la vida más feliz y ayudar a la gente que sufre. Y yo sé, Eduardo, que tú eres una persona muy implicada con los problemas de los demás, que estás en asociaciones, incluso en determinadas organizaciones políticas, sí, y que tú eres muy solidario, sobre todo a raíz de esa experiencia, ¿verdad? Así es que dije, bueno, pues mi misión ahora es, vamos a contribuir y ayudar un poco dentro de mi capacidad económica o física o circunstancial, pues un granito de arena tengo que aportar en esta sociedad, y yo creo que entre todos, yo sé que la gente que hemos vuelto de más allá estamos ayudando de una u otra manera a que esta sociedad sea mejor, más humana, más solidaria y sobre todo que crea la esperanza de que estamos aquí con una misión
Los que hemos vuelto, pienso yo, que es por algo. Si han querido que regresemos, es por algo. O porque ya en nuestra anterior etapa, antes de la experiencia cercana a la muerte, hemos hecho, yo creo que es bien. Quiero lanzar aquí un grito de esperanza en el aspecto de que siempre todo individuo, toda persona, tiene una misión que realizar aquí en este mundo terrenal. Eso es muy importante, ese mensaje de esperanza, Así. Eduardo. Y en una de las conversaciones que manteníamos, tú me comentabas que cuando estabas en este centro de recuperación, te encontraste con una compañera que también se estaba recuperando de sus dolencias, que también había vivido una experiencia cercana a la muerte y que era totalmente incomprendida, ¿no?, por las personas de su alrededor, y entre los dos os apoyasteis mucho en esa recuperación porque los dos habíais vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? ¿No, Eduardo? ¿No fue así? Así es, una de las compañeras, también usuaria del Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, también llegó a estar clínicamente muerta la muchacha, y salió en una de las conversaciones, en una de las comidas del centro, me dijo: Eduardo, le dije, dime, yo también estuve muerta como tú. Y se me abrazó llorando diciendo: por fin alguien que me entiende, me comprende y ha vivido la misma experiencia que yo. Porque claro, todos formamos parte de esta sociedad, y esta sociedad es muy cruel en determinados momentos, y enseguida te señalan: mira, el resucitado o la resucitada. Claro. Y claro, ella, al sentirse, mira, qué majo el maño, se ha vivido lo mismo que yo, pues abrazó y se echó a llorar conmigo como una magdalena. Por fin, un alma gemela, ¿no?, en este mundo, en el aspecto de que ella vio en mí un espejo reflejado, claro, su mismo hecho, su misma vivencia también en mí, y eso también le alivió a la muchacha. Quiero decir con ello de que siempre hay alguien que ha vivido lo que nosotros hayamos vivido, y que cada persona o cada ciudadano o ciudadana que se pueda sentir incomprendido o incomprendida, siempre tendrá a alguien que le podrá escuchar, que le podrá entender, y que esta sociedad hemos de luchar en la unión y la comprensión y en la solidaridad ciudadana, de que no somos individualistas en el aspecto de que cada individuo solo miramos por nosotros, de que tenemos todos una misión, que es la misión global de la unión humana. Porque claro, esto, yo como ser humano, o como un Homo sapiens evolucionado, o como queramos decirlo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos puede dar explicación de que haya vida espiritual? Entonces, ¿por qué no los animales tienen vida espiritual? Claro. Vamos a ver. Ahí entrarían otras facetas diferentes, claro, en conceptos conceptuales. Dime. Eduardo, fíjate, se han hecho muchos estudios científicos, algunos muy interesantes, sobre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, y en la mayoría de ellos relatan que sufrieron un cambio de conciencia después de esa experiencia, es decir, se convirtieron en personas mucho menos individualistas, más solidarias, más cercanas con el sufrimiento de los demás, más espirituales, que no religiosas, menos religiosas pero más espirituales. Comenzaron a interesarse por cuestiones como la ciencia, la física cuántica, la historia. La inmensa mayoría de estas personas, como es tu caso, os volvéis individuos menos materialistas. Y luego hay una característica que también se ha dado en ti, en tu caso, y que a mí me parece especialmente interesante, y es que muchas de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte regresan con ciertas capacidades psíquicas desarrolladas, ¿no? Hay quien puede hablar de poderes paranormales, pero yo prefiero referirme a capacidades psíquicas desarrolladas. Y es tu caso, ¿no, Eduardo? Intuitivas. Intuitivas. Yo tenía, bueno, ya partió, una amiga, la muchacha falleció de cáncer, y yo le dije: Cristina, ¿a ti te ocurre algo? Y dice: sí, estoy enferma, me queda poco tiempo. Y le dije: no tengas miedo ni seas temerosa, hay más allá. Y ella, pues, esas palabras que yo le dije y le transmití, pues le aliviaron esa preocupación, ese sufrimiento. Porque aquí, en esta vida, los que hemos regresado, estamos para ayudar a la gente que ya tiene que marchar definitivamente, pero que no marcha definitivamente, porque siempre vive. Incluso, Eduardo, tú me contabas que llegaste a mantener una conversación con Pedro Cerolo, que ocupó diversos cargos en el PSOE, en el Partido Socialista Obrero Español, y que hizo tantísimo
por el movimiento LGTB, ¿no? por el movimiento gay en España y por el reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ¿no? Sí. Y Así es. Pedro Cerolo murió de cáncer y algún tiempo antes de su fallecimiento tú mantuviste una conversación también con él y le diste ánimos, ¿no, Eduardo? Sí, fue un acto en Calatayud por los derechos y libertades de la plataforma LGTBI. Y me dijo: Eduardo, voy a fallecer. Y digo: tú tranquilo, Cerolo, tú tranquilo, no vas a fallecer. Vas a dejar tu cuerpo, pero vas a continuar tu camino en la vida eterna. Él se me abrazó a mí, se le saltaban las lágrimas porque emocionó en el aspecto de que yo le había dado un alivio. Mis palabras le habían transmitido felicidad, porque esa felicidad es la que nos hace fuertes a nuestro ser, a nuestra ente o espíritu, que nos refuerza. Porque lo importante, que dejamos el cuerpo físico, pero nosotros continuamos nuestro viaje. Lamentablemente... Emocionado, pues a la semana y media, 2 semanas ya falleció, que yo prefiero decir partió. Lamentablemente nos dejó siendo muy joven Pedro Cerolo, pero puede estar orgulloso de su sociedad. trabajo, puede estar orgulloso de lo que ha hecho, porque ha dejado una enorme impronta y él ha sido uno de los principales responsables en el reconocimiento del matrimonio gay y ha hecho tanto por el movimiento gay. Por los derechos sociales en este país. Por los derechos sociales y por los derechos de esta, lo que a mí me gusta llamar minoría mayoritaria, ¿no? Porque es una minoría, pero muy amplia, que por fin cada vez más están reconociendo sus derechos. Pero tú, Eduardo, además de eso, lo comentabas antes, también experimentas ciertas premoniciones y en cierta ocasión una de esas premoniciones probablemente te salvó la vida. Cuéntanos. Cierto. Yo estaba en una plaza de Calatayud, se llama Plaza La Correa, y había un medianil de un edificio. Yo estaba sentado en un banco tranquilamente y noté como una vibración, como algo interior: me tengo que marchar de este lugar, aquí no estoy a gusto. Me marcho de ese lugar y al rato se desprendió el medianil, hubo un desprendimiento del medianil de la casa. Si hubiera estado en ese punto, me hubiera pillado todos los escombros. Pero es algo como una llamada de decir: me tengo que marchar de aquí. Que inexplicablemente aún no le encuentro una lógica en el aspecto de decir: ¿por qué tengo yo esta llamada y esta premonición de marcharme? Y ocurre esto. Es como si aún me siguiesen protegiendo desde el más allá. ¿Me he explicado bien o los oyentes lo han podido entender? Yo creo que perfectamente. Esa sensación, esa premonición, ese sexto sentido, te salvó la vida en esa ocasión. Eduardo, nos hemos pasado muchísimo del tiempo que teníamos estipulado, pero no me importa, porque lo que has contado, lo has explicado tan bien, es tan interesante y sobre todo tan esperanzador, que yo creo que vale la pena que le dediquemos unos cuantos minutos más, como digo, de los que teníamos estipulados. Si de algo pueden servir mis palabras a muchos oyentes que me estén escuchando, igualmente a sus familias, familiares que estén pasando por malos momentos, un mal tránsito por diferentes circunstancias, enfermedades o aspectos adversos en la vida cotidiana, quiero lanzar aquí un grito de esperanza, y que todo se consigue, y que si estamos en este mundo es por algo, pero que si partimos o regresamos es por algo, y que si partimos definitivamente es por algo, pero que vamos a seguir vivos. Pues yo creo, Eduardo, que has lanzado extraordinariamente bien ese grito de esperanza. Muchísimas gracias y hasta pronto, a vosotros, Eduardo. Y ya sabéis que cuando queráis estoy disponible, y todo lo que sea aportar con mi granito de arena a esta sociedad, pues yo lo hago, y muy encantado. Un abrazo, Eduardo. Igualmente, un abrazo a ti especial y a todos en general. Y nosotros continuamos, porque ahora vamos a conocer las últimas noticias en el mundo del misterio. John Brennan, director de la CIA entre 2013 y 2017, ha hablado de ovnis. Guillermo del Toro, el gran triunfador de la noche de los Oscars, Oscar a la mejor película por La forma del agua y al mejor director, ha reconocido que hace algún tiempo vivió un encuentro cercano con ovnis. También conoceremos la increíble sociedad delfín, la extraordinaria inteligencia de las aves y muchísimas cosas más aquí en Universo Misterios.
Vamos con esas últimas informaciones en ese mundo que tanto nos apasiona, en el mundo de lo anómalo, de lo extraordinario y de lo enigmático. Y vamos con las noticias más interesantes que han ocurrido últimamente en el mundo del misterio. Empezamos con un nombre que seguro que todos vosotros reconoceréis. Guillermo del Toro. Él ha sido el gran triunfador de la noche de los Oscars con La forma del agua. Premio al mejor director, premio a la mejor película y otros tantos Oscars que se ha llevado este extraordinario filme. Bueno, pues Guillermo del Toro no lo traemos aquí en esta ocasión por sus éxitos cinematográficos, sino porque ha sido testigo de un ovni. Él ha vivido junto a un amigo un encuentro cercano con un platillo volante. Hace unas semanas, Guillermo del Toro, en una entrevista, relata que en cierta ocasión, hace algún tiempo, se encontraba a las afueras de la ciudad mexicana de Guadalajara con un amigo, estaban charlando y mirando las estrellas y en un momento determinado divisaron una luz a lo lejos, una luz muy potente que se dirigía hacia ellos. Esa luz llegó prácticamente sobre su vertical a unos 1000 metros de altura y ahí pudieron observar tanto Guillermo del Toro como su amigo las auténticas características de este objeto volador. Se trataba nada más y nada menos que del típico platillo volante con luces a su alrededor. Guillermo del Toro dijo lo siguiente: era un platillo volador típico con luces parpadeantes a su alrededor. Es muy triste. Me gustaría poder revelar que los platillos volantes no son como la gente cree que son, pero en realidad son tal y como lo pensamos, son tal y como la gente cree. Esa es la experiencia de Guillermo del Toro. Y nos vamos de un personaje muy importante y muy influyente a otro muy poderoso que también se ha referido al fenómeno ovni. Me refiero a John Brennan. Este hombre fue director de la CIA entre los años 2013 y 2017, director de la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, de la poderosa Agencia de Espionaje de los Estados Unidos. Pero John Brennan también ocupó otros cargos enormemente relevantes. Él fue director del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y del Centro de Antiterrorismo Nacional. Pues bien, a finales de enero de 2018, este hombre acudió a ofrecer una conferencia sobre sus vivencias en el mundo de los servicios de inteligencia. ¿Y qué ocurrió? Que la inmensa mayoría de los periodistas que estaban allí no les interesaba tanto su currículum o sus experiencias en el mundo de los servicios de inteligencia, sino qué opinaba sobre el fenómeno ovni, concretamente sobre ese programa secreto del Pentágono que lleva años investigando el fenómeno ovni. En el primer programa de Universo Misterio dimos buena cuenta de este proyecto secreto del Pentágono sobre ovnis. Pues bien, John Brennan decidió contestar abiertamente y así lo hizo. Estas son sus palabras. Creo que son muy interesantes. Recordad, John Brennan, nada más y nada menos que director de la poderosa CIA entre 2013 y 2017. John Brennan dijo lo siguiente: en las últimas décadas han ocurrido una serie de fenómenos aéreos que han sido observados tanto por pilotos civiles como por pilotos militares. Por eso creo que el Pentágono está actuando correctamente. Es decir, que está tratando de comprender si esos fenómenos, si el fenómeno ovni tiene implicaciones a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y continuó diciendo: durante el transcurso de mi carrera, tanto en la CIA como en la Casa Blanca, era consciente de que existían esfuerzos oficiales para estudiar algunos de estos casos de apariciones ovni. La mayoría de estos casos de ovnis continúan sin explicación. Y remató Brennan: pero eso no implica que no continuemos investigando gracias al uso de las nuevas tecnologías. Es decir, John Brennan, el poderoso director de la CIA entre 2013 y 2017, estaba reconociendo que el gobierno de los Estados Unidos estudia el fenómeno ovni y que todavía no tiene una respuesta definitiva. Y continuamos hablando del enigma de los enigmas, los ovnis. En esta ocasión vamos a mostraros inmediatamente, en unos segundos, unas imágenes absolutamente espectaculares, unas imágenes en las que se puede observar un platillo volante a pleno día, al lado o junto a un helicóptero. ¿Quién es el responsable de estas fotografías? Pues vamos a empezar
por el principio de esta historia. Hace algunas semanas, un usuario de Facebook cuelga en la página de Facebook de un conocido programa de radio sobre misterios en Estados Unidos estas fotografías que estáis viendo en las pantallas de Pride Channel. Un investigador, Philip Mantle, un conocido ufólogo, decide ponerse en contacto con este hombre y recaba su historia. Él cuenta que estas fotos fueron tomadas en el año 2007. Él entonces era controlador aéreo militar, era radarista, en una base militar de los Estados Unidos, en la Estación Naval de Armas Aéreas de China Lake, en el desierto de Mojave, en Estados Unidos. El caso es que en una reunión de amigos, en ese año de 2007, amigos todos militares que trabajaban en esta base militar, en el desierto de Mojave, pues resulta que uno de ellos, también radarista, cuenta que hace un par de días estuvo controlando en las pantallas del radar la presencia de un platillo volante. Él decía que junto a él estaban 5 personajes muy poderosos. 3 de ellos tenían, 2 eran generales y 3 de ellos tenían, digamos que, la máxima credencial de seguridad de los Estados Unidos. Eran 5 personas muy poderosas, 2 generales, 3 con las máximas credenciales de seguridad de los Estados Unidos, y estaban al lado de él, que, como digo, estaban controlando las maniobras de 2 platillos volantes. Uno de ellos estaba estático y otro se quedaba quieto, pero en un momento determinado ascendía a toda velocidad, desaparecía de las pantallas del radar y cuando menos se lo esperaba este hombre aparecía en un punto concreto. Y todos los mandos que estaban allí junto a él aplaudían y vociferaban. En realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Estos platillos volantes no eran de procedencia extraterrestre, sino que era algún tipo de prototipo militar que estaban probando. Bueno, resulta que este hombre cuenta esta historia y nuestro protagonista, el protagonista de esta historia, el que al final logró tomar esas fotografías, decide irse con una cámara fotográfica a esa zona de la base militar, en el desierto de Mojave, donde aparentemente habrían volado estos ovnis. Durante varios días se pasea por esa zona hasta que una de esas jornadas, como digo, a pleno día, escucha un helicóptero, mira para arriba y observa un platillo volante alrededor de este helicóptero, un platillo volante que realizaba una serie de maniobras absolutamente increíbles, incluso una en U. Este hombre, este militar, toma varias fotografías, le entra miedo, esconde la cámara fotográfica en algún lugar del desierto y varios días después vence ese pavor, ese terror, ese miedo de que quizás alguien lo hubiera descubierto haciendo esas fotografías, recupera la cámara y se hace con esas extraordinarias instantáneas de un platillo volante al lado de un helicóptero. Las mantiene ocultas durante 10 años hasta que, como digo, hace no demasiado tiempo decide colgarlas en la página de Facebook de este famoso programa radiofónico. Philip Mantle se puso en contacto con varios analistas de imágenes que analizaron estas instantáneas tan espectaculares y de momento no han llegado a ninguna conclusión definitiva. Y nos vamos de los ovnis a los animales, que también son muy extraños y cada vez nos están sorprendiendo más, mucho más. En este caso hablamos de un estudio que ha sido publicado en una revista científica de primera categoría, Nature Ecology and Evolution, y ahí un grupo de investigadores, como digo, publicaron un artículo fruto de años de estudios e investigaciones sobre 90 especies diferentes de delfines, marsopas, ballenas, etc. ¿Y qué es lo que descubrieron? Descubrieron que estos cetáceos viven en grupos sociales muy cohesionados, que mantienen entre sí relaciones extraordinariamente sofisticadas y que se comunican con un lenguaje complejo, exactamente igual que los animales. Es más, utilizan dialectos regionales, es decir, dependiendo de los grupos de cetáceos y dependiendo de la zona en la que se muevan, utilizan diferentes idiomas, utilizan diferentes dialectos, exactamente igual que los humanos. Y además se llaman entre sí por su nombre. Es como si utilizaran un determinado sonido para referirse a uno de sus congéneres. Es decir, que parece
que también tienen nombres. Y entre otras cosas, enseñan a sus crías a cazar y a utilizar herramientas. Cooperan habitualmente con los seres humanos y con otras especies, juegan, tienen momentos de ocio y además muestran una enorme cantidad de similitudes con las sociedades humanas. De hecho, uno de los investigadores que participó en este estudio llegó a decir que la cultura submarina de este grupo de cetáceos es muy similar a la cultura humana y que si tuvieran extremidades, si hubieran desarrollado extremidades, muy probablemente hubieran construido una civilización tan avanzada como la nuestra. Y seguimos hablando de animales, en esta ocasión de aves, de pájaros, concretamente de halcones y milanos. También es un estudio que han desarrollado un grupo de científicos en una zona del norte de Australia, y en este caso estos científicos han recopilado infinidad de testimonios de personas que aseguran que estos halcones y milanos en el norte de Australia utilizan una técnica para cazar muy sofisticada. ¿Sabéis qué hacen? Pues os va a sorprender. Estos pájaros, estos halcones y milanos, se van a lugares donde está teniendo lugar un incendio, cogen ramitas ardientes y las lanzan en otros lugares para provocar incendios. ¿Qué es lo que pretenden con estos incendios? Que sus presas tengan que salir corriendo. Y es en ese momento cuando estos halcones y estos milanos dan caza a esas presas, para que luego digan que los animales no son inteligentes. Y ahora quiero invitaros a ver una filmación espectacular, extraordinaria. Es muy reciente, se ha dado a conocer hace unos días, pero fue tomada el 26 de enero del año 2008 en un lugar de Oregón. Por favor, juzguen ustedes mismos. Es la filmación de un objeto volador de aspecto triangular. Nave extraterrestre, prototipo militar, véanlo. Y seguimos hablando de ovnis. Hace unos días entrevistábamos a una persona, un español, Alejandro Nieto, que reside en Brasil y junto a su esposa vivió un extraordinario encuentro cercano con un ovni que, según nos comentaba, este hombre era muy luminoso, pero no desprendía luz. Es como esa luz, como si esa luz estuviera contenida dentro del objeto, es decir, era muy luminoso, pero no emitía luz. ¿Cómo se puede explicar esto? Pero yo creo que mejor que contároslo yo, mejor que escuchéis al protagonista de esta historia, Alejandro Nieto, con el que, como digo, hace unos días manteníamos una entrevista. Bueno, esto sucedió en Brasil, en el estado de Minas Gerais, a 650 kilómetros de São Paulo y a unos 500 más o menos, 500 y pico de la ciudad de Brasilia. Esta zona se llama el Triángulo Minero. La región donde sucedió esto fue en la ciudad, cerca de la ciudad de Frutal, a unos 40 kilómetros. Nosotros pues vivimos en el campo, de hecho todavía mi esposa está allí, vivíamos en la zona esta del pleno campo, como te dije, a unos 2 kilómetros de la ciudad más cercana. Y bueno, pues por la noche, alrededor de las 7 de la tarde aproximadamente, pues mi esposa me comenta, oye, ¿podemos ir a buscar unas gallinas que teníamos allí y tal? Y me dice, bueno, pues tráete una linterna y no pongas la luz, digo, porque si no, no es posible agarrarlas, porque empiezan a correr, se asustan y eso, ¿no? Bueno, total, que vamos allí. En eso que lo estoy iluminando, mi esposa me dice, no ilumines mucho. Digo, está bien, pues corto y me giro y empiezo a mirar alrededor por si había algún bicho típico en el campo, ¿no? Por si hay alguna cobra o alguna cosa. Total, que a unos 200 metros aproximadamente, pues veo una luz que se dirige hacia nosotros.
Bueno, pues me quedo mirando, esperando, además llevaba una velocidad que yo calculé de unos 20 kilómetros por hora aproximadamente, en la dirección hacia nosotros, y bueno, cuando ya llegó a la altura nuestra, que yo creo que no sobrepasaba los 20-25 metros de altura como máximo, pues justamente a la altura nuestra, esta luz, pues yo como iba tan lento, pues me dio tiempo a mirar por dentro, a mirarla, observarla bien, y no tenía nada, o sea, era pura luz, masiva, o sea, una luz, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una nube, pero de luz, pero no emitía luz, y no hacía ningún tipo de ruido, que eso fue lo que me llamó también la atención, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí siguió el camino, siguió avanzando, ya se metió entre los árboles y ya se perdió, ¿no? Por ahí. Bueno, también en la zona, yo después de este acontecimiento, pues yo pregunté a los vecinos por ahí, y un señor que pues me contó de que una vez vio que salió una luz, me la describió parecida a la que yo vi, saliendo pues desde el suelo hacia arriba. Llegamos al final de nuestra sección de noticias del misterio, pero a nosotros todavía nos queda programa de Universo Misterio. A continuación vamos a escuchar el testimonio de una joven madrileña, Marina, que en la localidad madrileña de Tres Cantos tuvo la oportunidad de filmar junto a su novio 4 objetos voladores no identificados. Pero ojo, no solamente tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de Marina, sino que, por supuesto, emitiremos ese extraordinario vídeo obtenido a pleno día en el que se observa las evoluciones de 4 ovnis, de 4 objetos voladores no identificados. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, bien, todo muy bien. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos tu experiencia, y también por habernos facilitado esa extraordinaria filmación ovni. Marina, ¿quién te iba a decir a ti, que no tenías nada que ver con estos asuntos, que te ibas a acabar convirtiendo en testigo de 4 ovnis y además con la oportunidad de filmarlos? ¿Quién te lo iba a decir, no, Marina? Pues sí, la verdad es que es una experiencia extraordinaria. Y cuéntanos, ¿cuándo sucedió esto? ¿Y dónde, Marina? Pues esto sucedió en la tercera fase, en verano, a eso de las 8 de la tarde o así, en Tres Cantos. En una localidad aquí que no está demasiado lejos de Madrid. No está demasiado lejos, está al norte de Madrid, entre la sierra y lo que es el centro. Y a pesar de lo avanzado de la hora, que eran sobre las 9 de la noche, ¿no?, aproximadamente. Sí, ¿no? aproximadamente. Pero a pesar de lo avanzado de la hora, era de día, porque era verano, y es decir, la visibilidad era perfecta, el cielo estaba despejado, y tú no estabas sola, sino que te encontrabas con tu novio, estabais dentro del coche. Creo recordar que eras tú la que estabas conduciendo, ¿no? ¿No era así, Marina? No, era mi chico el que estaba conduciendo. Ajá. Y yo fue la que me quedé mirando al cielo y automáticamente pues vi lo que vi. ¿Y qué es lo que viste? Pues era una luz que brillaba bastante, incandescía bastante la luz, y de repente se duplicó y aparecieron 2 de la misma, y se quedaron las luces pues así como paralelas permanentemente sin moverse durante un tiempo, y yo me quedé mirando y observando las luces, y ya fue cuando empezaron a aparecer más y se iban y se veían ahí y estaban pues eso, en un color así muy luminoso y con un movimiento muy fijo, o sea, sin moverse apenas. Es decir, que estabais en el coche, era tu novio el que estaba conduciendo y eres tú la primera que te fijas en algo muy brillante que hay en el cielo. Y a mí esto es lo primero que me llama la atención, porque esa luz brillante se divide en 3, es decir, se divide en 3 partes, con lo cual aquí, Marina, yo creo que casi podemos descartar, bueno, casi no, yo creo que podemos descartar la posibilidad de un helicóptero, de un avión, de un globo. Incluso se me hace difícil que eso pudiera ser un dron,
porque yo no sé si existen, pero un dron que se divide en 3 partes, un dron brillante que se divide en 3 partes, la verdad es que es muy, muy extraño, ¿no? Y tú ves como... Claro, es bastante extraño, sí. Y tú ves como esos 3 objetos se quedan quietos durante un tiempo, casi formando una línea recta, pero luego, Marina, comienzan a realizar una serie de movimientos más o menos lentos o acompasados, una serie de movimientos, Marina, que dan la sensación de inteligencia, que manejando estos objetos hay algún tipo de inteligencia, ¿no? Sí, eso es, Miguel, o sea, el movimiento era como muy paulatinamente, parecía apenas que nos estaban moviendo, pero de repente dejaba, o sea, como que se perdían 2 luces y se quedaba solo una, y luego volvían a seguir, y todo el rato con ese movimiento y esa misma dinámica todo el rato. ¿Y en qué momento decides grabar? ¿Decides coger tu teléfono móvil y grabar lo que estás viendo? Claro, yo vi la luz, me quedé mirándola, pues eso, un minutito o así, y ya dije, ostras, esto no es un avión, no se mueve, no tiene luz de avión, no es un pájaro, no es una luz reconocible. Entonces, pues dije, bueno, pues voy a grabar, a ver qué ve la gente, y a ver si soy solo yo, o a ver qué pasa con esta luz. Y nada, efectivamente me puse a grabarla, y ese día... pues estuvo la luz como 20 minutos que yo estuve ahí mínimo, porque yo luego ya cuando me fui la luz seguía ahí, ya me fui desistiendo diciendo esto no voy a encontrar ninguna solución, ningún significado ni nada. Es decir, que estuvisteis viendo esos objetos voladores no identificados, esos objetos brillantes, durante aproximadamente 20 minutos. ¿Y cómo reaccionabais vosotros en el interior del coche? ¿Tu novio qué decía? ¿A ti qué te parecía todo eso? ¿Cómo reaccionabais vosotros? Pues mi chico al principio decía todo el rato que esto era un avión, que no le diera vueltas y que no le diera importancia y que ya está, que lo dejara pasar. Pero claro, yo, cabezona de mí, que me encantan, porque a mí este tema de los aliens y de los ovnis y los extraterrestres y tal, me fascina, y me quedé mirándolo y efectivamente es que eso no tenía pinta y aspecto de avión ni nada, pues eso, ya te digo, nada conocido y al uso, ¿sabes? Entonces, pues estábamos flipando. Yo estaba dentro del coche y estaba diciendo, a ver, voy a quedarme aquí hasta que esto haga algún tipo de movimiento, desaparezca o vea qué recorrido hace o lo que sea. Pero yo necesitaba saber qué era eso y nada. Entonces a mi casa con las mismas. Y además se trataba de 3 objetos brillantes. Luego tendremos la oportunidad de observar esa extraordinaria filmación, pero hay un momento determinado, Marina, en el que algunos objetos comienzan a desaparecer e incluso aparece un cuarto, ¿no? Es decir, casi el espectáculo completo. Sí, eso es. Hay un momento en el que unos desaparecen y aparecen otros en cuestión de 2 segundos. Y vosotros cuando os vais, todavía queda, creo recordar, era un objeto volador, ¿no? Todavía queda uno de esos objetos brillantes ahí en el cielo y vosotros decidís iros porque, como nos estabas comentando ahora, no llegáis a ninguna conclusión y además os estabais poniendo un poco nerviosos, ¿no? Claro, sí, eso es. Y ya después pues dijimos, como ya teníamos algo grabado, pues yo llamé a mi padre, que también le gusta mucho este tema, y dije, bueno, pues voy a enseñárselo a él, que es una persona ajena de lo que hemos estado viviendo ahora mismo, y a ver qué le parece a él. Y efectivamente cuando se lo enseñé, pues a él también le sorprendió un poco lo que eran esas luces, y pues es ver que no era un avión y que era algo bastante interesante. Sí, además fue tu padre el que me comentó Claro, fue mi padre el que me comentó que te lo iba a enseñar a ti, que eras conocido suyo y que tú estabas en este rollo y trabajabas en esto y tal. Y yo dije, bueno, pues que estupendamente, que yo estaba súper dispuesta a dar todo tipo de datos que yo pudiera, que estuvieran a mis manos, y que estaba dispuestísima a enseñarte los vídeos y a participar en esto para ver qué podíamos sacar en claro entre todos. Además, tu padre no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de los ovnis, es alguien que ocupa un puesto muy importante en una emisora muy importante de este país, y fue precisamente él el que me comentó esto, el que me facilitó tu número de teléfono y también me facilitó una de esas filmaciones, porque tú no solamente realizaste un vídeo, sino varios. Y
Marina, ¿cuál es tu conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué filmaste? ¿Qué viste y qué filmaste? Pues mira, yo sinceramente no sé si es así, suena bien decirlo, pero yo lo que creo es que aquí fuera no somos los, o sea, que aquí no somos los únicos que estamos y que fuera de aquí tiene que haber vida, y no sé si serán extraterrestres, no sé si serán aliens o qué, pero ahí hay fuerzas mayores que tienen inteligencia, como tú bien has dicho, para poder mover objetos o para poder, yo qué sé, estar también aquí entre nosotros, que esto es muy grande. Pues Marina, muchísimas gracias por contarnos esta historia, de verdad que estamos muy agradecidos, y también gracias a ti. Es un placer. Bueno, y también gracias a ti, toda la audiencia de Universo Misterio va a poder ver y escuchar, porque también va a escuchar los comentarios que ibais haciendo mientras estabais grabando esos objetos voladores no identificados. Hemos hablado sobre tu experiencia, hemos hablado sobre la filmación, pero yo creo que indudablemente lo mejor es que nuestra audiencia vea directamente esa extraordinaria filmación. ¿No te parece, Marina? Claro, sí, que lo puedan ver en primera persona y ver qué se les pasa a ellos por la cabeza, o qué se imaginan, o qué piensan que es, o eso, que den sus opiniones la gente. Pues eso vamos a hacer, vamos a emitir esa extraordinaria filmación y luego que cada uno saque su propia conclusión. Mira cómo se brilla de repente, tú. Mira cómo brilla de repente. Bueno. Hay 4, ¿no? Hay 4, tú. ¿Qué cojones? Tío, están súper raras, tío. ¿Qué están haciendo? ¿Te imaginas que nos están grabando a nosotros también? ¿Son drones? ¿Qué son, Marina? No lo sé, pero a mí me rayan más. Están haciendo formas raras. Bueno, son luces ahí. Y esto es lo que se ve desde el coche. A ver cómo se apaga uno. Y nosotros llegamos al final de nuestra aventura por hoy. Recordad, sed buenos, tampoco demasiado, porque hay que disfrutar de la vida, cuidaos y, por favor, acompañadnos el próximo jueves en la sintonía de Pride Channel de 11 a 12 de la noche, aquí en Universo Misterio. Hasta pronto. A todos os deseo de corazón paz y salud.